Les quiero contar un poquito que yo llegué a la pedagogía y a la educación casi por accidente. Yo en mis vidas pasadas quería ser bailarina. Y lo fui por un tiempo hasta que la vida me llevó por otros caminos y por otros escenarios que me fueron alejando del camino del arte y acercándome al camino de las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, pues bueno, uno nunca se va completamente de los lugares que ha amado, ¿no? Y esto marca también la manera en que concebimos los espacios y en cómo nos concebimos en este escenario. Y rápidamente me di cuenta de que una de las cosas que me gustaba mucho era enseñar. Enseñar porque yo podía aprender muchísimo en el proceso. Rápidamente aprendí, cuando me dediqué a especializarme en cuestiones de educación, que habíamos entendido mal muchas cosas. Y una de ellas es qué es pedagogía. La pedagogía comúnmente la confundimos con la didáctica. Es decir, el cómo voy a enseñar, qué materiales voy a usar y qué cosas voy a poner en mi clase, cómo voy a hacer para entretener a mis alumnos. Y olvidamos que la pedagogía es todo un arte y una ciencia que está detrás de ese cómo y esas elecciones que tenemos, ¿no? Y llevo más de una década, ya voy para dos, estudiando y trabajando en el Caribe. Y, y desde el Caribe, que ha sido un posicionamiento muy complejo. A mí me ha tocado defender y hacer la región muchas veces, ¿no? Entonces, si nos ayudan con las siguientes, por favor. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ok. Estos dos conceptos son bien interesantes y los invito a pensar y repensarlo. Pedagogía y pedagogía del territorio no es lo mismo. Ayer tuvimos la posibilidad de platicar acerca del territorio y cómo este concepto nos ayuda a entender la diferencia entre el espacio, quienes habitan el espacio y cómo se habita el espacio, ¿no? Y cuando hablamos de pedagogía, por lo general, no tenemos que pensarla o repensarla en esta idea de que es una ciencia y un arte de la educación. En ella se estudian las técnicas para aprender para facilitar el aprendizaje. Y el objetivo de este aprendizaje es formar comunidades. Y mi pregunta de los 64,000, y lo dice alguien que se ha pasado la mitad de su vida, como decía Nishida Kitaro, la mitad de su vida se la ha pasado frente al pizarrón y la otra mitad de su vida de espaldas al pizarrón. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿A qué vamos a la escuela? Porque nos aventamos como 20 años, más de 20 años yendo a la escuela. Calcúlale, kinder o preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, me pongo más sensual, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿A qué vamos a la escuela? ¿No más? ¿A aprender? ¿A aprender qué? ¿Cómo? Fuerte. Ya estoy grande, ya no oigo. No prende mi aparato. ¿A qué vamos a la escuela? ¿A formarnos para qué? Entonces, cuando estamos en la licenciatura nos vamos a preparar, ¿no? Para estar en este escenario. Pero cuando vamos al preescolar, ¿a qué vamos? A hacer comunidad. Aprendes. Entonces aprendo a no ser egoísta, a vivir en comunidad. Entonces, básicamente vamos a la escuela, algo que es un concepto pedagógico básico sobre el que se centra todo el proceso formativo, desde kinder hasta la universidad, para aprender a ser y estar en el mundo.
Ese mundo que puede tener muchos procesos formativos, como efectivamente comenta el compañero, que puede tener fines prácticos, pero esos fines y esas necesidades van a estar construidos sobre la base de una comunidad. No vamos a la escuela a aprender a leer y a escribir, no vamos a la escuela a aprender a sumar o a restar, vamos a la escuela a aprender a ser y a estar en el mundo. Y a partir de ahí es cuando empezamos entonces a leer y a escribir para comunicarnos con ese otro que forma parte de nuestro mundo, y aprendemos las matemáticas que son u otros procesos científicos que son en formas o metáforas fabulosas de la ciencia, ¿no? En este ejercicio. Entonces, lo que vemos con una pedagogía es justamente estas comunidades donde estos individuos se integran a través de la educación. Se integran y aprenden a ser y a estar en el mundo de una manera concreta, de una manera específica. Es decir, este aprendizaje que sirve para la vida, y ese aprendizaje que sirve para la vida es el que nos va a establecer un escenario de acción, es decir, un territorio. Pero cuando hablamos de una pedagogía del territorio, ya no estamos hablando de una ciencia o un arte. Estamos hablando ya de un enfoque dentro de esta dimensión. Es decir, estas cosas que sirven para la vida, ¿cómo las enfoco a un espacio específico? Es decir, no cómo me sirven para toda la vida, sino cómo me sirven a mí en mi comunidad, para resolver las necesidades y los elementos específicos de mi comunidad, ¿no? Entonces, en esta noción, lo que vemos es que se sitúan en territorios y comunidades que viven y aprenden en los espacios. Nosotros estamos y crecimos y estamos todos los días en un espacio que es muy denominado y muy específico como espacio caribeño, sobre todo los espacios de Quintana Roo, ¿no? Desde la magificación de los pueblos que establecen los pueblos del Caribe, el Caribe mexicano, en estos espacios mágicos del National Geographic. Pero pasamos a la siguiente, por favor. Pero, ojo, no todo es Caribe. ¿O todos somos Caribe? ¿Ustedes qué piensan? ¿Todos somos Caribe? No todos somos Caribe. Todos hemos aprendido a ser y estar en nuestro mundo, y nuestro territorio, pues sí está en el mar Caribe, literalmente, ¿no? O sea, Quintana Roo es el único espacio dentro de la península de Yucatán, dentro de la península de Yucatán y dentro de la República Mexicana, que no es cuestionado en su incorporación al espacio Caribe, específicamente porque está en el espacio, en el mar Caribe, en la frontera con el mar Caribe, y establece la frontera con el Golfo Caribe. Entonces es justo ahí, o sea, donde cruza la frontera en el espacio. Entonces, Quintana Roo no es cuestionado, pero resulta que Quintana Roo, de nuevo, como les comentaba ayer, es un estado que en términos de historia nacional nació hace 15 minutos. O sea, en relación a otros estados y a otros elementos. Por tanto, todo este tiempo, Quintana Roo ha dependido o ha participado de toda la articulación con el territorio peninsular, y este territorio peninsular constantemente se sabe y se reconoce como independiente del resto de México. Constantemente el discurso de lo peninsular está constantemente separado de la idea del resto de México. Es como si ahí, entre la laguna de Términos y el Golfo de Omoa, hubiera una frontera que nos divide, una frontera imaginaria que nos divide y separa a Yucatán y lo convierte en una isla más que se integra en el Caribe. De hecho, si usted revisa en un mapa del siglo XVI, así se dibujaba. La península de Yucatán era una isla. Y así se pensaba que era. Va a tardar mucho tiempo, hasta el siglo XVII,
para que se comprobara que no éramos una isla. O sea, y que éramos una península que estaba conectada a un escenario continental. Pero de hecho, si ustedes revisan el islario de las islas y penínsulas del Caribe, van a encontrar a Yucatán como una isla en este espacio en el siglo XVI. Y aún en el caso del plano de Yucatán, todavía volvemos a encontrar esta en diferencia entre el resto del país ya muy avanzado en el siglo XIX, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es territorios mayas, territorios dedicados al Enequén, pero también territorios ingleses que van a ser aquí en estos escenarios. Pasamos a la siguiente. Por tanto, muchos de los elementos que nosotros conocemos y que vimos ayer en los trajes típicos típicos y tradicionales de nuestras comunidades forman parte también de la naturaleza específica. Y pensemos que todo es Caribe, pero no todo es Caribe. A la vez, sí hay ciertos espacios que hacen cuestionable esta dimensión, como la particularidad de la flora y la fauna. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta homogeneidad del mapa? ¿Qué hay? ¿Qué binden ahí? ¿Qué hay? Eso que al señor Adams le fascinó y que favoreció el comercio con Estados Unidos y estableció una bonanza para los pueblos de Quintana Roo. El chicle, efectivamente. De hecho, los chiclets Adams vienen justamente de este chicle que surgía de estos espacios. Vemos que la península de Yucatán es un gran. Ahorita ya no estamos así. Okay. Ya los procesos de urbanización en un siglo han cambiado totalmente esta dimensión, pero esta idea del Enequén como el máximo productor, pues es solo un pequeño escenario dentro de esta dimensión. El resto está permeado por una gran cantidad de maderas maderables y particularmente el chicle, que va a ser una de las grandes riquezas. Pero esas riquezas tienen un problema. Ahí están metidos los ingleses también en este proceso. ¿Se acuerdan de Préstame tu terraya, men? Los ingleses han estado presentes durante este proceso de largo proceso de identificación. Por tanto, no podemos hablar de una sola identidad en estos espacios. ¿Se imaginan en un escenario en donde hay tanta diversidad ecológica, humana, histórica, en que hubiéramos o habláramos de homogeneidad? Nos volveríamos locos. Acuérdense lo que dijo Clifford Geertz: los productos puros enloquecen. Y la diversidad se va a volver un escenario importante para esta dimensión. Y la diversidad de lo uno y lo diverso. Acuérdense que nos podemos travestir socialmente y de hecho lo hacemos todos los días, ¿no? O sea, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al Oxxo, cuando vamos a todos estos lugares, y seguramente no te pones o no te entaconas para ir al Oxxo. O sea, pones tu chancla y te pones tu short y pones, o vas a determinados espacios o a comprar tu 6 al 6. O sea, entonces vas con una actitud cultural, un vestuario, una dimensión de identidad que no te roba esa otra parte de ti, ¿no? Por ahí, como bien dicen por ahí, los años de estudio no te quitan ni lo mal hablado. Son experiencias que se traducen en simultaneidad de procesos. Entonces, si estamos hablando de un escenario tan diverso, en múltiples sentidos, es imposible pensarlo en una unidad nacional. De ahí el gran choque que vivimos cuando, después de la guerra de castas, hubo la necesidad de incorporar todos estos territorios al discurso nacional. Porque no había nada más peligroso que tanta selva, tantos recursos inútiles
y lleno de indios bravos. Había que colonizar, pacificar, ubicar, transformar y convertir en nación a este espacio. Pero resulta que este espacio está lleno de gente, o sea, no está vacío. Los territorios están llenos de gente, están llenos de comunidades y estas comunidades tienen vínculos con otras comunidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Y eso nos lleva a consultar justamente esta noción del Caribe. Ya vimos cómo en la península de Yucatán, dentro de esta idea del territorio y cómo se comprende el territorio y las comunidades en el territorio, pues ha tenido problemas con el concepto de nación. Entramos, no entramos, ahí está, ahí van a poner su hora rebelde, ahí van a quitar, o sea, no quieren entrar al horario nacional, no, o sea, velos, llevando la contraria todo el tiempo, ¿no? O sea, necesitamos una serie de estrategias de colonización que hagan que esa gente que está en la península de Yucatán se integre a lo nacional. Vamos a mandar a gente del norte, vamos a mandar a gente de Michoacán, vamos a mandar a gente de Sinaloa. Ya ahí está Campeche lleno de michoacanos, que ya son campechanos ahora, ¿no? O sea, porque la identidad es un escenario muy complejo. Y en el Caribe mucho más, que lejos de excluir, integra. Y entonces ya tenemos tu PIB, pero con carnita, con manteca de las carnitas. O sea, y lejos de excluir, integra. O sea, en esta dimensión, ¿no? Entonces le salió mal a Porfirio Díaz su proceso de colonización, ¿no? O sea, en esta dimensión. Pero ¿qué pasa si dejamos de ver hacia el centro y nos cambiamos del punto de vista y nos vamos y el territorio empieza a ser nuestro punto? Nosotros seguimos parados en el territorio, seguimos hablando de ese territorio. Ya volteamos a ver hacia el centro del país, ya vimos qué pasó, ahora nos vamos para el otro lado, ¿no? ¿Qué está pasando o cómo se está conceptualizando el Caribe? El Caribe en sí mismo es un término que ya habla de colonización. Según los primeros colonizadores que llegaron al Caribe, los primeros europeos que llegaron al Caribe, descubrieron o pensaban que estaban llegando y que los indígenas de aquí eran los hijos del Gran Khan, porque estaban llegando a Mongolia. O sea, y creían que eran los hijos del Gran Khan. Por tanto, eran los caribes. Pero estos caribes también eran caníbales y se comían a la gente. O eso era lo que creían, que eran caníbales y que se comían a la gente. Entonces la idea del Caribe empieza a surgir justamente de esas visiones o de esas ideas que traían los colonizadores. Y como no sabían cómo homogenizar todo ese territorio donde la gente iba y venía, el comercio por Tulum estaba todo lo que da, o sea, estos no se quedan quietos, se mueven de una isla a otra, tienen sistemas navales, están peleando unos contra otros, o sea, los caciques de aquí ya no se llevan con los de allá, o sea, ¿cómo homogenizamos esto? Todos van a ser caribes, no me importa. O sea, en esta noción. Entonces, desde la península de Yucatán hasta el delta del Orinoco, todos son caribes. ¿Por qué? Porque los baña el mar Caribe. ¿Cuál es el mar Caribe? El mar por el que entramos nosotros. O sea, y bueno, a partir de ahí los investigadores han hecho un largo trabajo de tratar de entender cómo se ha regionalizado el concepto Caribe. El primero es el de las ínsulas, es decir, el que revisa los procesos de independencia a través de los procesos insulares. Entonces, vamos a encontrar la idea de las Antillas mayores y las Antillas menores. ¿Cuáles son las Antillas mayores? No, está chico, Barbado. Está muy bonito, pero está chico. O sea, son de las Antillas menores. Cuba, o sea, las Antillas mayores son las islas grandes, ¿no? Cuba, ¿cuál otra? No hay muchas, las grandes, la mayoría son chiquititas. Cuba, Puerto Rico, bien. ¿Quién más?
Haití técnicamente es un país, pero no es una isla. ¿Cómo se llama la Antilla que engloba a Haití y a su vecino con el que se la está peleando toda la vida? República Dominicana. La Española. O sea, la isla se llama La Española, pero ya está dividida en dos grandes países. De un lado está la francesa, del otro lado estuvieron los españoles. Y se pelearon desde el siglo XVI. Lo que llamaron algunos investigadores el gran teatro de guerra en esta dimensión. Entonces tenemos la Española, Haití, Puerto Rico, perdón, la Española, Cuba, Puerto Rico y me falta una, la tenemos aquí enfrente. Cozumel, no, está chiquito Cozumel. Digo, los yucatecos, o sea, los peninsulares tenemos nuestras ínfulas de que está grande todo, pero, o sea, de que somos país grande, pero hay otro más grande todavía. ¿Qué nos falta? ¿Mm? Miami está del otro lado. Y esa, aunque también podría ser una isla porque está llena de cubanos, lo cierto es que es una península también. Igual que Nueva Orleans y otros escenarios, donde también hubo migración caribeña. Está aquí al lado. Enfrente de Belice. Isla Mujeres. Hello. Y el mapa pasó sin pena ni gloria. O sea, en Jamaica, de hecho lo dijeron por allá hace un rato. Son las Antillas Mayores y todas estas islitas que son más chiquititas se les va a llamar las Antillas Menores, ¿no? ¿Por qué? Porque son islas más chiquititas en relación a estas islas grandes donde había gran territorio. Todas ellas van a tener el mismo destino, pero unas se van a llamar las Antillas Mayores y otras las Antillas Menores, ¿no? Básicamente a las Antillas se les va a separar de las West Indies. ¿Por qué? Porque las Antillas las colonizaron los españoles y las West Indies otras personas que no fueron españolas, casi siempre franceses, holandeses, ingleses, etcétera, ¿no? Los ingleses particularmente van a estar involucrados ya tarde dentro de la división del gran testamento de Adán, que es América, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Aquí se entran todos, los francófonos, los anglófonos, los hispanohablantes, los del que entran todos y solo hay una división territorial en el proceso, ¿no? Todos tienen como base la transición imperial de Europa, es decir, fueron colonia de Europa en algún momento de su existencia. Y vamos a encontrar dos pensadores claves para este enfoque en el Caribe. Uno de ellos, que seguramente ya lo que te conocen, José Martí, o sea, es uno de sus ensayos sobre América, va a ser justamente va a ser un pensador clave, ¿no? Desde Cuba. Y uno menos conocido, pero que hizo un texto que ha sido clave, que es Eric Williams. Y su texto de Colom a Castro, que nos permite ubicar justamente toda esta dimensión, ¿no? La historia del Caribe de 1942 a 1969, que es un texto que le contesta a otro intelectual caribeño, porque así son los caribeños, uno le dice, el otro se contesta y se están peleando siempre en esta dimensión. Hay controversias en este escenario porque y para los que viven desde el Caribe, rechazan el concepto de caribeño, porque justamente está afincado o parte de la idea del colonizaje. Y reconoce la colonización, y hay quienes dicen, pues es que no lo podemos evitar. Es que no podemos borrar 3 siglos de nuestra historia solo porque nos caen mal los colonizadores. O sea, venimos de ahí y nos guste o no, tenemos que entrar en diálogo con eso, ¿no? Y pues bueno, hay términos equivalentes. El caso de las West Indies, por ejemplo, va a ser uno de estos elementos. ¿Avanzamos, por favor? ¿Avanzamos? Ay, ya, no tanto, regrésate al 2. No tanto. Otro concepto. Este está bien cuestionado, que es de la Segunda Guerra Mundial.
Y este realmente tiene que ver con la Guerra Fría y comúnmente tiene que ver con la diplomacia. El Caribe, o la idea del Gran Caribe, tiene que ver con la noción de la diplomacia internacional, sobre todo porque la geografía mundial cambió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben por qué? América cambió en el mapa porque, así como Trump quería volver el Golfo de América, pues también hubo otro loco antes que le cambió el nombre de las cosas. O sea, no fue la primera vez que un gringo quería venir a cambiarle el nombre a las cosas. En este proceso, hace mucho tiempo, hubo justamente el impacto de la Segunda Guerra Mundial, la geografía americana se divide y ya no hay América del Norte y América del Sur, sino América, Centroamérica y Sudamérica. Aparece este bloque geográfico que no existía hasta ese momento. Centroamérica se la inventaron los gringos. ¿Por qué? Porque había que quitárselos a los del norte y quitárselos a los del sur para podernos anexionar ese territorio. Un territorio que les encantaba y que querían tener y han insistido en tener desde hace muchísimo tiempo en el proceso. Y se inventaron ese territorio. Ese territorio justamente empieza a aparecer en esta dimensión. Y América Latina y Caribe empiezan a ser casi sinónimos en esta noción, igual que Centroamérica. Y este es un Caribe que tiene estrategias geopolíticas, ¿no? Es un Caribe que está pensado para los políticos y a ver cómo Estados Unidos se mete en el relajo, ¿no? O sea, en esta dimensión. Pasamos al siguiente, por favor. Hay otra idea también, el Gran Caribe o la Cuenca del Caribe. Esta viene justamente de la intención de Ronald Reagan, ya no solamente de quedarse con las islas del Caribe, sino de ampliarlo más y llevarse Nicaragua, Cuba, etcétera, ¿no? Esta idea de que se quieran anexionar Nicaragua, Venezuela, no es nueva tampoco. Ya es un intento que viene desde hace tiempo, ¿no? Y en este vamos a encontrar justamente esta dimensión y la participación de Estados Unidos y un texto fundamental de un cubano dominicano, Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, en donde el Caribe aparece como una frontera imperial. Nosotros éramos la última gran frontera, ahora sí que Estados Unidos quería anexionarse. Y en este proceso había sido un intento importante, acuérdense, o mejor dicho, ¿saben por qué Estados Unidos se va a pelear en Vietnam? ¿Pero por qué va a pelear hasta Vietnam? ¿Cómo? Porque quiere territorio. Porque Estados Unidos se da cuenta de que para ser imperio tienes que tener territorios de ultramar. O sea, estos territorios de ultramar, ¿qué significa? Como Inglaterra, España, que fuiste a otro continente, conquistaste y te anexionaste territorios. Así te conviertes en un imperio. Cuando tienes territorios allende ultramar, es decir, allá en el mar, en el proceso. Entonces Estados Unidos no lo había logrado con las islas del Caribe, no lo había logrado con el caso de Centroamérica. Puerto Rico ahí estaba entre azul y buenas noches y se va a Vietnam. Claro, ¿por qué no? Me voy a... Claro, le pasó de nuevo y el imperio yanqui pues no prosperó, ¿no? Como lo esperaban, ¿no? Y esta es muy interesante, esta idea del Gran Caribe, porque, bueno, hablamos de bloques económicos. Si ven, hasta ahorita el Caribe está lleno de intereses por todos lados. Todo mundo quiere un pedacito como ahorita todo mundo quiere su terreno cada 15 minutos de la playa. O sea, todo mundo quiere su pedazo del Caribe. Pasamos a la siguiente.
En la siguiente, por favor. En la siguiente parte ya vamos más allá. Los teóricos dicen, ya estuvo bueno hacerle caso a Estados Unidos y sus intereses. Vamos a definirnos en nuestros propios términos. Y entonces parten de la propuesta de Huxley, justamente sobre la idea de que existe Euroamérica, Indoamérica y a la América de las plantaciones. Y de ahí surge la idea de que el Caribe es un Caribe que tiene una afrogénesis, es decir, que todo viene de África. O sea, en esta dimensión, porque todo viene de las plantaciones. Pero este concepto va más allá. Se habla de una contraplantación. O sea, no solamente es reconocer el impacto sobre la plantación, sino cómo respondemos a esta, o cómo los grupos afrodescendientes han respondido a esa plantación y qué han hecho justamente para sobrevivir ahí. Y se habla de los cimarronajes. ¿Saben qué son los cimarronajes? Nunca se han acimarronado. Bueno, un cimarrón es aquel que se escapa del control de todo y se va a un territorio lejos del poder y crea sus propias formas de construir. ¿No les recuerda algo? Algunas investigadoras, como Lorena Cariaga, hablan del cimarronaje de los pueblos mayas y que este espacio es un espacio cimarrón. De la misma manera en que los negros escapaban de la plantación y de la misma manera en que encontraban su libertad y huían de estos escenarios, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que una de las características más interesantes de este enfoque es que reconoce al mestizaje como la gran potencia de toda esta dimensión. Pero la cosa continúa. ¿Avanzamos, por favor? Ya más adelante en el proceso vamos a encontrar otra forma de comprender el territorio. Pero sigue hasta ahora, si se dan cuenta, ya casi llegamos al siglo XX en el Caribe y hasta ahora ninguna de las comunidades caribeñas se han definido a sí mismas. Hasta ahora todo ha venido desde fuera en el proceso. El Circuncaribe, un texto que viene de un texto de una investigadora que a mí me parece fabulosa, que es Johanna von Grafenstein, de nuevo vuelve a insistir en estas conexiones y habla de que todos los puertos del Caribe están conectados y que la región tiene que ver realmente con los puertos, pero de nuevo se centra en dos grandes países, Estados Unidos y Haití. ¿Por qué Haití? Primera revolución, la primera revolución que ha habido, incluso antes de la rusa, es la revolución haitiana. Es la primera gran revolución que ha existido. Que bueno, ha habido toda una serie de elementos, pero la revolución haitiana es la primera gran revolución mundial, la primera gran revolución social, que va a marcar la pauta con Toussaint Louverture y todos estos personajes, que va a marcar la pauta de liberación de todo el mundo, no solamente del Caribe. De ahí que algunos reconozcan al Caribe como el ombligo del mundo. Todo empieza y termina aquí, en este ejercicio. Y pues bueno, luego van a venir otras grandes revoluciones, incluyendo la Revolución Rusa, ¿no? Pero todavía nos vamos más en el tiempo. Y llegamos a un escenario mucho más contemporáneo. Avanzamos a la siguiente. Y encontramos ya el Caribe continental. El Caribe continental tiene tres elementos importantes. Uno, reconoce la participación obvia desde el siglo XVI, pero no tan obvia para el Estado-Nación del siglo XX, de Yucatán y toda la provincia de Yucatán y el Golfo y parte del Golfo Caribe, del Golfo de México al Caribe.
Entonces, los que construimos y conceptualizamos el Caribe continental, lo hacemos reconociendo 3 elementos comunes. Un pasado colonial, dado a partir de la confrontación en imperios rivales, escoja el que más le guste. O sea, van a ser uno o varios imperios, muchas veces en conflicto. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, que tuvieron varias colonizaciones seguidas por diferentes imperios, como en el caso de Puerto Rico, también donde vamos a encontrar diferentes colonizaciones, Jamaica, la española, etcétera, que van a tener varios imperios peleándose. Esto sin contar a los piratas y la gente que iba de paso, o sea, en el proceso. Una ubicación geográfica estratégica en América Central, lo que algunos van a llamar los puertos llave, ¿no? En esta dimensión. Próxima y complementaria al arco de las Antillas, que les va a permitir este ejercicio continental que otros espacios no tienen. Y por primera vez se reconoce la presencia de una población indígena activa y rebelde que va a funcionar como factor determinante en el control o la pérdida del territorio. Y podemos hablar del caso de los pueblos mayas, que son los que conocemos, pero también están los misquitos, también están los garífunas y también van a estar varios pueblos indígenas de la zona continental que van a formar parte de esta dimensión. Pero va a tener estas 3 dimensiones de los elementos. Por tanto, vamos a encontrar este arco geográfico que dibuja el Caribe continental y que se traza en reflejo con el Caribe insular y que abarca desde la península de Yucatán hasta el delta del Orinoco, ¿no? En el proceso, que incluye obviamente Nicaragua, Venezuela, Colombia y gran parte de las zonas costeras de Centroamérica. ¿Avanzamos? ¿Saben qué es esto? O mamoncillo, como dicen por allá. ¿Y qué se hace con la guaya? ¿Qué se hace? Anola, ¿verdad? ¿Y se han puesto a pensar qué es esto de anolar? Anolar, si se dan cuenta, lejos de una acción del verbo del maya que se incorpora al español, porque los españoles en su vida han anolado, no saben qué es. No es chupar, no es. O sea, no saben qué es. Entonces le tuvimos que dar un verbo para que entendieran qué es. O sea, entonces, nol, anolar viene del verbo nol. Y pues ya está incorporado al español yucateco como anolar, ¿no? Pero si nos vamos a la psicología que nos establece eso, acuérdense que la pedagogía es la forma en que entendemos las comunidades. Anolar, perdón, me voy a la definición. Según el diccionario básico de maya español, el nol significa deshacer alguna cosa entre el paladar y la lengua sin masticar. Verbo importado al español yucateco. Pero yo no estoy de acuerdo, porque tú chupas tu guaya y la anolas y no se deshace. ¿O sí se deshace? Queda blanca tu pipita. ¿Cierto o no? Y la psiques chupó, lo puedes remojar en tu chile y lo vuelves a... ¿Cierto o no? O sea... Entonces, nol es realmente una acción de un pensamiento intrusivo. Es algo que funciona en nuestro cerebro, o podríamos anular una idea incesantemente. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando pensamos en algo? Lo dejas unas veces, piensas que ya se gastó, lo vuelves a agarrar, le vuelves a encontrar sabor, lo vuelves a tomas otro. O sea, anular realmente es toda una experiencia intelectual, ¿se le dan cuenta? Es repasar una cosa una y otra vez, intentando deshacerla, pero no se va a deshacer. O sea, cuando anulas algo, le sacas sabor hasta el último.
Y lo último va a ser cuando tú decidas que es lo último. No porque se deshizo en el proceso. Entonces, constantemente tenemos estos pensamientos y nuestra identidad es como anular algo, justamente. Anulamos esta experiencia constantemente y que tiene que ver justo con cómo entendemos la vida. ¿Avanzamos, por favor? Y eso nos lleva a, seguramente han encontrado esta frase o han oído hablar del tzikbal. ¿Han oído hablar del tzikbal? Platicar, conversar, tiene que ver, bueno, aquí el diccionario de Cordemex tiene 70 millones de variantes del tzikbal, porque es una acción muy importante, un verbo muy importante, así como anular no existía para los españoles. El tzikbal no es solo conversar, es aprender a estar con otros en comunidad. O sea, es formar paz, es tomar acuerdos con el otro. O sea, conversa, hace tzikbal porque hay que llegar a algo, exacto. O sea, hay que llegar a algo, hay que anularlo juntos hasta que lleguemos a eso, ¿no? O sea, en esa, digo, está así como medio pornográfico el verbo, pero o sea, hay que llegar a esa noción, ¿no? Entonces, tzikbal puede ser conversación, plática, cuento, parlar, que también viene de esta idea del francés, ¿no? Del parlar, de parlez-vous, charlar, platicar, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver con esa conversación con muchos, que se da con esta insistencia de llegar a un acuerdo en comunidad, ¿no? O sea, y acuérdense que en nuestro Caribe también se hace tzikbal, ¿no? En esta dimensión. ¿Avanzamos, por favor? Pero hacer tzikbal también puede ser una propuesta filosófica que parte de la palabra hablada en comunidad. Y eso no lo digo yo, hay teóricos mayas que están trabajando con esta propuesta, con la carta, por ejemplo, de los pueblos originarios de Canicap o otros elementos en donde hacer tzikbal no es solamente platicar, es una propuesta filosófica que nos permite entender el mundo a través de compartir la palabra hablada en comunidad. A este respecto, Juan Carlos Mijangos, en su texto de 2023, El tzikbal y la creación de comunidad, nos habla y nos dice, para nuestro pueblo el verbo por sí solo no tiene sustancia transformadora. Anular por anular no tiene sustancia. ¿Ok? En esta dimensión. Es el verbo que se comparte en conversación, en parlamento, en asamblea, en broma y en serio. Pero siempre en comunidad, el que marca el inicio de la creación y de toda creación. Y así nació y nace todo entre dioses, héroes, hombres de diferentes materias y tiempos. Un círculo de comunidad que conversaba y conversaciones siempre renovadas en espiral y de la mano con comunidades que cambian y siguen cambiando el mundo. Esta filosofía del pueblo maya también lo tienen las comunidades negras en el Caribe. O sea, esta idea de comunidad que está cambiando y formando y que reconoce la diversidad. Pero los pueblos mayas en el Caribe reconocen que hay una metodología y una filosofía y tienen palabras para eso, que es el tzikbal. ¿Avanzamos, por favor? Aimé Césaire también va a proponer en su discurso sobre el colonialismo desde las islas del Caribe un elemento bastante similar. Nos dice que hay que cambiar el punto de enunciación. Ya no se trata de pararnos en nuestro territorio y observar al colonizador o reconocer cómo el colonizador nos reconoce, cómo nos llama el colonizador, sino que ya no es el análisis de los efectos del colonialismo sobre el colonizado, sino el análisis de cómo impacta ese colonialismo en los colonizadores en sí mismo.
Y nos dice en un texto del siglo pasado, una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Una civilización que le hace trampa a sus principios es una civilización moribunda. El hecho es que la civilización llamada europea, esa que dicen que nos colonizó, la civilización occidental, tal como ha sido moldeada por 2 siglos de régimen burgués, es incapaz de resolver los 2 problemas principales que su existencia ha originado. El problema del proletariado y el problema colonial. Que eso sigue estando y sigue percibiendo en esta noción. ¿Avanzamos? Pero el tiempo pasa, como yo era chica ella en esa foto. El tiempo pasa, ¿no? O sea, en esta dimensión. Y Sellard James, y ayer les hablaba justamente de este personaje escribiendo sobre el cricket, y nos dice, el tiempo pasaría, los viejos imperios caerían y otros nuevos tomarían su lugar. Las relaciones entre los países y las relaciones entre las clases tendrían que cambiar antes que descubriéramos que no es la calidad de los bienes y la utilidad lo que importa, sino el movimiento. No dónde estás o lo que tienes, sino de dónde vienes, a dónde vas y el ritmo en el que llegaste ahí. Eso es lo que importa en esta dimensión. ¿Avanzamos, por favor? Y vemos entonces que hay capas de colonialismo y más capas de colonialismo en esta dimensión. Pero seguimos reproduciendo el colonialismo porque seguimos parados en el centro observando y no hemos cambiado el foco. En el Caribe, y eso es bien interesante, lo que estamos viendo hoy por hoy en el Caribe contemporáneo es un cambio de mirada. El indio ya no es el problema. El problema es el colonizador. ¿Cierto o no? Y este cambio de mirada hace que redefinamos nuestro Caribe y la pedagogía que vamos a tener de este Caribe. Es decir, cómo vamos a aprender a ser y estar en ese mundo que nos toca llamar Caribe, que es nuestro territorio, donde ya no somos el problema. Ellos son el problema, ¿no? O sea, ¿y cómo vamos a construir esta dimensión? ¿Avanzamos, por favor? Sigue habiendo todo un proceso muy complejo. El Caribe no va a resolverse y eso es justamente lo interesante de hablar desde la diversidad. Cuando uno reconoce la diversidad, no la reconoce en términos de un problema, no la toleras. O sea, en este sentido, la abrazas como parte de tu dimensión y constituyes y formas parte de esa dimensión. Y los pueblos del Caribe han aprendido a ser comunidad en su diferencia. Y esa comunidad habla de justamente de esos pueblos que probablemente en sus lugares de origen mítico, pues no se llevarían, pero donde les ha tocado vivir, se llevan, funcionan y resuelven todos los días. Lo anulas, haces iqbal, lo compones, lo recompones en comunidad hasta que empieza a funcionar. Y esa es una de las dinámicas más interesantes del Caribe. Este espacio de lo único y lo diverso, en donde todos tienen cabida en esta propuesta. Y sí, todos somos Caribe cuando estamos en el Caribe, ¿no? En esta dimensión, por eso el territorio es muy, muy importante. Avanzamos. En ese sentido, chicos, y les dejo una frasecita que a mí me parece muy interesante, la escuela no es lo mismo que educación, pero la educación formal constituye la columna vertebral del sistema escolar. Sin embargo, nosotros aprendimos fuera de la escuela, que es donde ocurre nuestra identidad. Y ¿dónde está eso? En nuestra comunidad.
esa comunidad que llevamos a la escuela y que forma parte de la escuela. Avanzamos, por favor. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme y por su eterna paciencia. Y hagamos Iqbal. Ok, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Si nos apoyan ahí, les tenemos unas hojitas que pueden hacer lo que quieran con ellas, pero son unos dispositivos y parte de un material que hemos estado trabajando. Y si me apoyan, por favor, con la otra presentación, les quiero presentar un material que inició el año pasado en una propuesta de un proyecto que ganamos en la Unión Europea, patrocinado por el Ministerio de Igualdad en España, y que parte de un elemento muy importante que es reconocer al género y las movilidades. En este Caribe en constante movimiento, pues bueno, el elemento de género es muy importante y nos interesa hablar particularmente de las mujeres. Este proyecto llamado GEMO nos dio la posibilidad de crear estos materiales que ustedes tienen en su mano, y algunos les voy a contar de qué va. GEMO, la revista, el fanzine GEMO, Género y Movilidad, es una publicación digital, semestral y gratuita con fines de divulgación científica en formato de acceso abierto, enfocado en las infancias y adolescencias. Su objetivo es la difusión interactiva del conocimiento generado desde las ciencias sociales y las humanidades mediante el uso de las humanidades digitales. Así que agarren su teléfono y si la hojita que les tocó tiene un QR, podrán interactuar con esa hojita en su momento. Vamos a avanzar. Gracias. Fanzine, que ya va por el número, por su segundo número, aunque realmente es el número 1, porque hicimos un fanzine 0, porque pues el 0 cuenta, ¿no? O sea, tendría que haber un 0, no podíamos empezar en el 1, o sea, entonces empezamos en el número 0, y aunque vamos en el 1, ya este es el segundo que tienen ustedes en su mano, ¿no? El fanzine número 0, esta es un texto que ustedes van a poder descargar de manera gratuita. Este es un ejercicio que es donde pues yo estoy encargada, yo soy la editora responsable. La doctora Rocío Moreno Cabanillas es la directora científica. Ángela Nadal es una artista gráfica, es la responsable de hacer las ilustraciones que ustedes tienen en su mano, y los QRs están hechos por una empresa de videojuegos que se llama Entiren Games. Este ejercicio, en el primer fanzine, nosotros establecimos una estructura que nos permite hablar de cuestiones interesantes, ¿no? Uno, las actividades, es decir, trabajamos con exposiciones fotográficas o determinadas actividades en donde llevamos a los diferentes espacios investigaciones que forman parte de estos libros de científicos larguísimos y pesados. Los llevamos de manera amena a través de fotografías, QRs interactivos y una serie de materiales. Luego establecemos 3 elementos que son los casos. Los casos son investigaciones de largo aliento que han desarrollado diferentes investigadores e investigadoras que se vinculan y se presentan de manera muy abreviada, ¿no? En los casos vamos a encontrar en el fanzine número 0, vamos a encontrar las correas mayores de Indias. Las correas mayores que tienen que ver con las mujeres que enviaban el correo, o sea, literal, las correas mayores, las mujeres que enviaban el correo, en las mujeres guaraníes alzadas en armas y la infamia de ser expósita, es decir, las niñas huérfanas. Van a encontrar en este primer escenario, a algunos seguramente les habrá tocado correas mayores, a otros les habrá tocado mujeres guaraníes. Espérame. Todavía, ahorita vamos para allá. Regresamos. Y el fanzine tiene dos
Secciones más. ¿Conoces a que se encarga de generar biografías sobre mujeres que han hecho determinadas cuestiones en el Caribe? En este caso está dedicado a Esperanza Sánchez Pastrana, una diputada cubana, y bueno, su proceso de participación con los bloques negros. Y finalmente tenemos una sección dedicada a el cine, el arte y otras expresiones estéticas que se llama Opinión y Análisis. Y en este caso, José Manuel nos presenta su texto sobre la trilogía del desprecio. Es decir, una trilogía de documentales que hablan justamente sobre los ejercicios de pauperización en el Caribe de las mujeres trabajadoras. Avanzamos, por favor. Y bueno, van a encontrar que cada caso tiene un ejercicio interactivo. En ese caso se incluye la investigación, que bueno, en este caso no está completa, pero está la investigación de la investigadora, en este caso de Rocío Sánchez, y viene con un resumen, sus palabras claves y el texto. Esta ilustración es muy interesante porque cada autora propone una serie de materiales que ha sacado de su archivo, ya sea personal o de su trabajo de campo. Y a partir de ahí se generan estas ilustraciones que expresan o participan de esta dimensión. Y el QR, que ojo, el QR no es para que jueguen con su teléfono. Si ustedes lo quitan de la imagen, desaparece. O sea, tienen que estar necesariamente vinculados a la imagen para que pueda reproducirse lo que les tocó. Cada QR tiene una actividad diferente. Puede ser un video, puede ser un mapa de realidad aumentada, puede ser en imágenes, puede ser recorridos, etcétera, ¿no? Avanzamos. En este caso, este ejercicio de las correas, de las infancias expósitas es muy interesante porque justamente habla de las mujeres que al ser huérfanas no podían ni siquiera servir a Dios. En este ejercicio, y nos presentan estudios de caso vinculados con ellos. En este caso, el de dos monjas que, pues bueno, al ser expósitas, es decir, al ser huérfanas y entrar en una casa de acogida, pues ya no podían formar parte del servicio de Dios. Y el QR nos lleva, en este caso, creo que es a una entrevista, en este caso. Avanzamos, por favor. Este es uno de los casos bien interesantes porque y van a notar justamente que no todas nuestras autoras son mujeres, sino también trabajamos con hombres. O sea, Pedro es el que trabaja justamente con este ejercicio de las mujeres guaraníes, son las misiones jesuitas. ¿Qué pasa cuando todos los hombres se han ido a la guerra? ¿Quién se queda en las comunidades? ¿Y qué pasa cuando atacan las comunidades? ¿Se roban a las mujeres? ¿Seguro? ¿Ah? Las mujeres guaraníes no van a ser precisamente de las más tranquilas de la historia. Y que bueno, o sea, los hombres van a la guerra o son esclavizados por diferentes elementos sociales, ¿no? Ya sea que entren a trabajar en las haciendas, que sean esclavizados, etc. Y y van a encontrar historias como estas, textos, por ejemplo, de La mujer habitada de Gioconda Belli u otras escritoras. Justamente estas mujeres que aunque tecnológicamente su impacto sea menor, es decir, van a combatir con personas o con grupos que vienen con armas de fuego, etcétera, y ellas van a combatir con arcos y flechas, pero van a combatir. Y la premisa es primero muertas que colonizadas. Y yo no le doy un hijo a un colonizador. Esa es la premisa. Y varios de los pueblos no fueron las únicas que hicieron eso. Muchas mujeres en el Caribe prefirieron morir
antes de ser colonizadas en el proceso, o de dar hijos o formar parte del proceso de colonización. Porque no sé si han oído hablar de las 3 guerras de los Caribes. O sea, porque los colonizadores enfrentaron un largo proceso de dominio sobre estos espacios. No fue tan sencillo. Y llevaron guerras y guerras y guerras, apagaban un lugar y encontraban otros, ¿no? Entonces, en Paraguay hubo un elemento muy similar en las nociones jesuitas, con las mujeres guaraníes. Avanzamos a la siguiente. Y bueno, ya en el fanzine 2 volvemos a presentar una exposición fotográfica. En este caso hablamos sobre las miradas femeninas. Y parte de una propuesta justamente del cine, esta propuesta en donde existe la mirada masculina en el cine. Esta mirada que hace y que cosifica a las mujeres. Pero ¿cómo miran las mujeres? Era algo que nosotros queríamos hacer. Entonces nos dimos a la tarea de encontrar fotografías, materiales, archivos, en donde las mujeres miraran desde diferentes espacios y diferentes miradas en los escenarios en el Caribe. E hicimos esta exposición que forma parte también de los dispositivos que están en el número 1, del fanzine, y vienen con 3 casos. Uno de estos casos que tiene que ver con la educación de las mujeres mayas, según Diego de Landa, por ahí lo tienen también, ese es un texto mío, en que viene con una ilustración de una tejedora que está inspirado en la tejedora de Jaina. O sea, esta estatuilla. También van a encontrar las mujeres negras que resistieron a la esclavitud, otro ejercicio muy interesante sobre la maternidad, y las mujeres y la prensa en el proceso independentista cubano, particularmente su presencia en el periódico Patria. Y es el único que no tiene QR. Y se preguntarán por qué no tiene QR. Porque en el siguiente, en Conoces a, Celeste Mendoza es una rumbera fabulosa a la que le teníamos que dedicar todo un ejercicio audiovisual. Porque las rumberas es un ejercicio que no podíamos omitir del Caribe. Y finalmente nos queda la parte de opinión y análisis. Estuvo enfatizada por José Manuel Encaro Avilán con una revisión de la mujer mitológica de Laish Tabay en el relato de Selva Trágica. O sea, seguramente esta película la vieron, estuvo en Netflix, ¿no la vieron? ¿No vieron Selva Trágica? Pues vean Selva Trágica, está en Netflix. O estaba, no sé si siga. Es una película que grabaron aquí en Belice. O sea, y es una película que está en maya, en inglés y en español. O sea, es un ejercicio muy interesante y que parte del relato de Laish Tabay. José Manuel nos hace una reflexión sobre este elemento. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí van a encontrar parte del material que les comparto y los textos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y pasamos a la última, por favor. Pues bueno, pueden tomar foto, pueden hacer todo, le dan a este QR y pueden descargar los 2 fanzines, son totalmente gratuitos, nuestra idea no es cobrar por nada, o sea, todos los materiales que ustedes vieron son gratuitos, pueden descargarlos y tener acceso a la versión a la versión digital. No imprimimos, pero todo es en recurso abierto y la idea es que llegue a todos lados donde tenga que llegar. Si bien está dedicado a infancias y adolescencias, lo cierto es que cualquiera puede disfrutar de este material. Está pensado con mucho cuidado, con mucho cariño, con una propuesta estética, ética y política detrás. Y pues bueno, espero que les guste. Y también está el QR de la página de la MEC por si quieren ahí revisar, ¿no? O sea, y pues muchísimas gracias por su paciencia. Gobierno de Playa del Carmen, prosperidad para todos.